Bueno. Ok, bueno, empezamos. A ver, acá le puse como primer material de lectura el tema del salario mínimo vital y móvil. Bien, dice que en Argentina, después de varios intentos en la fijación del salario mínimo y antecedentes de tipos de regulación en otros países, en junio del año 64 se sancionó la ley 16459, por medio de la cual esta ley comenzó a regular lo que se llama hoy día el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Creando para tal objetivo el llamado Consejo Nacional de Salario Mínimo Vital y Móvil. Este es el consejo, el que actualmente se reúne cada tanto y discuten el aumento o no del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? En la actualidad, el salario mínimo vital y móvil se encuentra regulado por los artículos 116 al 120 de la Ley contra el Trabajo y por los artículos 105 al 142 de la Ley Nacional de Empleo, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos o cuando ustedes trabajan en una empresa o relación de dependencia, ¿sí? Hay dos grandes leyes. La ley de empleo, que es la que está acá, la 24013, y la ley contra el trabajo, que es la 24714, ¿sí? Bien. La ley contra el trabajo define al salario mínimo de la siguiente forma. Dice que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. En realidad, bueno, si uno lee este texto y con los costos que hoy tenemos de 10 días, el salario mínimo no alcanza ni para 15 días, ni 20 días. Pero bueno, nosotros estamos viendo la parte teórica, ¿sí? Es decir, ¿a qué se refiere esta definición? Que menor que el salario mínimo, nadie o ningún trabajador puede cobrar, ¿sí? Eso está acá en la definición. Luego, ¿qué es lo que dice? La fijación de este salario mínimo fue considerada de alcance para la totalidad de los sectores económicos del país, ¿sí? Regulándose con el fin de elevar el nivel de vida de los sectores con menos ingresos para contribuir en la disminución de la pobreza. Por ello se fija un piso remunerativo como un instrumento eficaz y eficiente en el favor de los sectores asalariados más carenciados. La fijación del mismo, del salario mínimo, se hace por decisión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, conforme al artículo 105 de la Ley Nacional de Empleo. Bien, ¿a qué se refiere esto cuando leí recién? Que esta ley o el salario mínimo es de alcance para todo el país y para todo el sector económico, ¿sí? ¿Y cuál es el fin? El objetivo que, bueno, que sea el piso mínimo del salario de todos los trabajadores. De ahí para arriba se hacen todos los convenios colectivos, los sueldos de los convenios colectivos, ¿sí? ¿Qué suele pasar? Cuando se junta el Consejo Nacional de Empleo, ¿sí? Y yo dice, bueno, a partir del mes tal se aumenta, bueno, ese porcentaje de aumento trastoca, como se dice, al resto de los convenios colectivos. Si aumenta un 10% el salario mínimo, ya los convenios colectivos lo miran de reojo a ese aumento y dicen, no, bueno, si aumentó el salario mínimo, yo, actividad, comercio, tengo que subir un 10%, ¿sí? Es como que el que da puntapié inicial de aumentos es el salario mínimo vital móvil, ¿sí? Después cada rubro, cada convenio fija el aumento, si es un 20, un 25, un 30, ¿sí? Pero cuando el salario se toca, eso como que repercute en el resto de los convenios, ¿sí? Yo acá que les puse, el último aumento de este salario tiene fecha de ahora, de este mes, el 5 de mayo, según la resolución 4/21 del Consejo Nacional de Empleo, el cual quedó de la siguiente manera. Este cuadrito ustedes pueden observar cómo van a ir los aumentos durante este año. Tienen abril,
de 23.544. Luego en mayo hay un pequeño aumento, bueno, en junio también, en julio, septiembre, noviembre y febrero de 2020. Son todos aumentos fraccionados, ¿sí? Bueno, no es mucho, si ustedes se fijan, no es, a ver, el último aumento que va a ser en febrero del 2022, 29.160 pesos, hoy uno va a la anónima y a comprar y eso, no sé, pues equivale a 2 compras, más o menos, o sea, y 2 compras hoy no te alcanza nada. Pero bueno, es lo que dice la ley, ¿sí? Bien. Bueno, Federico, no hay problema, ya te escucho. Bien, pasamos a la otra hojita. Acá es como una explicación, a ver. Dice, el salario mínimo vital y móvil, que se escribe con las siglas SM, B corta, IM, se utiliza para establecer el salario mínimo a todos aquellos trabajadores no incluidos en ningún convenio colectivo de trabajo. Y expresamente quedan excluidos, ¿sí?, de esto aquellos trabajadores que se desempeñan en tareas rurales, es decir, la gente que trabaja en el campo, ellos tienen un estatuto del peón rural, ¿sí? Y las personas que trabajan en el servicio doméstico, que también tienen su propio convenio o estatuto de casa particular, se llama hoy en día, ¿sí?, donde existen mecanismos especiales. Bien, ahora, ¿qué significa el mínimo vital inmóvil? Acá está la explicación. Mínimo significa que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo, ¿sí?, el trabajador sin carga de familia, es decir, que no tenga hijos ni cónyuge, ¿sí?, por su jornada laboral. Bueno, jornada laboral, ¿a qué nos referimos? A la jornada legal, que es de 8 horas, ¿sí? Vital, ¿qué significa que sea vital? O se refiere a que asegura al trabajador la satisfacción de sus necesidades básicas. ¿Que cuáles son? Alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Inmóvil, ¿qué se refiere? Que se debe ajustar en forma periódica, ¿sí?, de acuerdo a las variaciones del costo de la vida, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que, bueno, que, como dice acá, se debe ajustar de acuerdo a la inflación, o como se dice, al índice de precio al consumidor, que va variando todos los meses, ¿sí? Hoy, lamentablemente, en nuestro país, todos los meses va aumentando la inflación y el costo de vida, ¿sí? Bien. A los efectos de obtener el valor por hora, ¿sí?, o el valor por día para los trabajadores, se debe dividir el importe mensual que se establezca, ¿sí?, por 25 días de 8 horas, es decir, son 200 horas. Lo que yo estoy diciendo ahora es un dato que después nos va a servir para calcular el valor de hora cuando liquidemos sueldo, ¿sí? Entonces, se toman. ¿Por qué 25 días? Porque, bueno, se supone que, bueno, son 4 semanas, ¿sí?, de lunes a viernes, y son 5 días por semana, ¿sí? 25 días por 8 me da 200 horas, ¿sí? Eso lo establece la ley, ¿sí?, como un referente para calcular los conceptos de un recibo de sueldo. ¿Vamos bien ahí, chicos? ¿Sí? Bueno, bien. Sí, profe. Bueno, de esta forma, bueno, esto fue como una introducción, si ustedes ven es bastante sencillo de entender lo que es el salario mínimo vital móvil. Bien. Ahora, nosotros cuando veamos más adelante el contenido de un recibo de sueldo, ¿sí?, vamos a ver unos conceptos que se llaman conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vemos acá? Para comenzar con el desarrollo de este tema, tenemos que saber previamente que en toda liquidación de un sueldo debemos diferenciar los conceptos remunerativos, ¿sí?, que van en una columna de recibo. Si ustedes puedan, revisen o vean un recibo de sueldo. Después tienen en otra columna los que se llaman conceptos no remunerativos. Y una tercera columna, ¿sí?, que se refiere o
se corresponde a lo que se llaman los descuentos de ley, ¿sí? Los descuentos de ley en general son tres, que es la jubilación, la obra social y la ley 1972, ¿sí? Después existen otros descuentos de ley que eso depende del rubro o la actividad que esté la persona trabajando, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver en esta materia solamente los descuentos de ley, que son esos tres, ¿sí? Bueno, dice, para ello vamos a ver el siguiente modelo de recibo de ley, ¿sí? Hay columna 1, columna 2 y columna 3, ¿sí? Bueno, vamos, yo lo voy a correr para abajo, lo voy a correr para abajo. Si usted lo ve en el recibo, bueno, acá en la columna 1 están los conceptos remunerativos, en la columna 2 no remunerativos y en la columna 3 los descuentos, ¿sí? Bien, vuelvo para atrás, a ver. ¿Qué dice la columna 1? ¿Qué ponemos ahí? Todos los conceptos remunerativos que generan aportes y contribuciones y que son tomados en cuenta para el cálculo de otros conceptos, por ejemplo, el sueldo anual complementario. Es decir, nosotros tenemos que saber, a partir de ahora, que en la columna 1 están todos aquellos conceptos que se denominan remunerativos. Es decir, que son todos aquellos conceptos que generan aportes y contribuciones para liquidar un sueldo, ¿sí? Bien, luego en la columna 2, la que está a la derecha, van todos los conceptos que se llaman no remunerativos. Es decir, aquellos conceptos que no generan aportes y contribuciones, por ejemplo, las asignaciones familiares o las indemnizaciones, ¿sí? Los no remunerativos vendrían a ser aquellos conceptos que uno los cobra al 100%, ¿sí? Es decir, que no sufren descuentos. Como dice acá, no generan aportes. O sea, si vos cobras, no sé, aporte no normativo por convenio o por acta número tal, de tal año, 5.000 pesos. Bueno, esos 5.000 pesos, vos lo vas a cobrar el 100%, ¿sí? Pero no integran la columna 1, es decir, que no van a usarse para liquidar los aportes y contribuciones. Es decir, que no está dentro de tu salario básico. Y la columna 3, en la última columna de un recibo sueldo, están todos aquellos conceptos que representan descuentos para el trabajador, ¿sí? Acá le puse como ejemplo descuentos legales obligatorios, que serían jubilación, obra social. Después están los convencionales obligatorios, que pueden surgir de los convenios colectivos de trabajo. Después están los llamados embargos, ¿sí? Embargos son cuando, por ejemplo, vos, no sé, saliste de garante de un amigo tuyo y tu amigo no pagó, y bueno, a vos te están embargando, por eso alquileres por menos, 10.000 pesos, ¿sí? Después viene el llamado famoso retención de ganancias, de cuarta categoría, que bueno, es un ítem de descuento que por ley, todos los empleados, en razón de dependencia, se les descuenta un porcentaje de ganancia, como se dice, ¿sí? Que bueno, este tema justamente este mes está muy conversado por el tema que bueno, el gobierno sacó o está por aprobar la nueva ley diciendo que aquellos trabajadores que cobran de bruto hasta 150.000 pesos no se le van a descontar ganancias, ¿sí? Pero ese es otro tema que no está dentro de la materia, ¿sí? Bueno, descuento de mutuales, anticipo de haberes, todos los descuentos que haya, ¿sí? Bien. El sueldo neto de un recibo de sueldo, ¿cómo se va a obtener? Yo sumo la columna 1, que serían los conceptos remunerativos, le sumo la columna 2, que son los conceptos no remunerativos, y a esa suma le resto todo que no me haya dado de la columna 3. Entonces yo de esa forma llego a lo que se llama en un recibo de sueldo el sueldo neto. Es decir, el sueldo neto es aquel que vos cobras de bolsillo, ¿cómo se llama? ¿Sí? Bueno, este es un recibo de haberes que después lo vamos a ver bien explicado con otro que voy a subir. Y vamos a explicar cuál es el contenido, el significado de cada uno de los componentes de un recibo de sueldo, ¿sí? Nada más que yo acá le puse para que ustedes identifiquen estas tres columnas, el 1, el 2 y el 3. Bien, ahora vamos a ver los conceptos remunerativos, ¿sí? ¿Qué son los conceptos remunerativos? Acá puse lo siguiente.
Los conceptos remunerativos son todos aquellos que reúnen las siguientes características. ¿Sí? Ustedes tienen que identificar bien este tema. A ver, ¿qué es lo que dice? El trabajador debe realizar aportes y el empleador contribuciones a la seguridad social. Se computan, ¿sí?, para el cálculo del aguinaldo, o el SAC, como se dice. Son embargables, es decir, se toman en cuenta para el cálculo de las retenciones por embargos comunes u alimentarios. Por ejemplo, el famoso cuota alimentaria, ¿sí?, contra descuento. También se usan o se computan para calcular las indemnizaciones. Por ejemplo, indemnizaciones por antigüedad, indemnizaciones por preaviso, por vacaciones no gozadas, ¿sí? Todo eso se usa. Se computan también para el cálculo de los promedios de remuneraciones variables para el pago, por ejemplo, de licencia. Y son imponibles para el impuesto a ganancias. Imponibles significa que son sujetos a retención del impuesto a ganancias. Estas serían las características de los conceptos que se llaman remunerativos, ¿sí? Yo acá le puse un listado, ¿sí?, más o menos ejemplificado, de los conceptos que se consideran remunerativos. ¿A cuál vemos acá? Y tenemos los sueldos, los jornales, las comisiones, los viáticos sin comprobantes, remuneración en especie, gasto de representación, premios, antigüedad, por título, propinas que son habituales, salarios por enfermedad, accidentes, vacaciones, licencias, preaviso. Profesor, disculpe que lo... Sí, Tengo muy mala conexión. Desde donde estoy, entro, salgo de la reunión y no escucho nada, profe. bueno, yo te escucho bien, ¿eh? Por si tomo asistencia, ¿vio? Bueno, Eh, listo, no hay problema. Disculpe. No, bueno, está bien. Gracias igual. Chao, chao. Bueno, después tenemos preaviso, el SAC, horas extras, horario en razón de dependencia, gratificaciones, y todo que esté relacionado directamente con la prestación de servicios del empleado. Ese sería como un mini listado de los llamados conceptos remunerativos. Acá faltarían, por ejemplo, que no les puse, los adicionales de zona desfavorable, que muchos los que trabajan acá en esta zona lo cobran, presentismo, ¿qué más? Hora extra está, hora extra está. ¿Qué más? Antigüedad. Insalubre. ¿Cómo? El insalubre igual. Y insalubre, ¿qué es un concepto que cobran ustedes? Bueno, eso, Trabajo insalubre, cobran ponerle los recolectores de basura a toda esa persona. claro, bueno, pero eso es un tipo de jornada de trabajo. O sea, vos tenés la jornada normal, que yo lo expliqué otra vez, la jornada sería la diurna, la nocturna, y después viene el trabajo insalubre, ¿sí? El trabajo insalubre son aquellas personas que trabajan en lugares donde tienen vinculación con eh, objetos que son peligrosos, esas cosas, sí. Eso es ¿cómo te puedo decir? Lo que vas a cobrar vos del sueldo tiene relación con la actividad. Vos podés tener un trabajo normal, cobras tanto. Si trabajas en una actividad insalubre y tenés ahí menos horas de trabajo, porque estás manejando cosas peligrosas, y pues tenés otro sueldo, ¿sí? Pero es parte de los sueldos, ¿sí? ¿Sí? Bien. Y los conceptos normativos, acá, ¿qué es lo que dice? Que son aquellos que si bien pueden originarse en ocasión o con motivo de la relación de trabajo, son independientes de las obligaciones recíprocas del contrato laboral, no implicando estrictamente una ventaja patrimonial. Son prestaciones no remunerativas que no conllevan una contraprestación laboral, tal y como las prestaciones indemnizatorias o la de la seguridad social y los beneficios sociales. ¿A qué se refiere este párrafo? A que todos los conceptos normativos, ¿sí? Como decía hace un rato, son aquellos que vos lo vas a cobrar 100%, ¿sí? No sufren descuentos, ¿sí?
Si a vos te despiden, tenés que cobrar una indemnización, por ejemplo, de antigüedad, el 100%. ¿Sí? Se cobra el 100 siempre. Los conceptos normativos no son tomados en cuenta, acá dice, para calcular el aguinaldo de los promedios de remuneraciones variables, ni de las indemnizaciones. ¿Sí? Por eso muchos dicen, si vos me pagás un normativo, no me va a servir para calcular las vacaciones, no me va a servir para calcular las indemnizaciones. Pero bueno, así están hechos las actas, los convenios, ¿sí? Después, capaz que algunos hacen esto. Bueno, yo te pago 5.000 pesos por mes en 4 meses. Y luego, pasaron los 4 meses, esos 5.000 o esos 20.000 que suman en totalidad, entran al básico. Ahí sí, ya cambia la mano, ¿sí? Pero bueno, algunos justifican el pago de esta forma para que el valor del sueldo no se deprecie, ¿sí? No pierda valor. Bien. ¿Qué más dice acá? Además, algunos de ellos, como las asignaciones familiares, no son afectados por el embargo común. Y por último, las asignaciones familiares o indemnización por antigüedad no son alcanzados por el impuesto de ganancia. ¿Sí? Estos conceptos, los llamamos normativos, deben ubicarse ¿a dónde? En la columna número 2 del recibo que vimos hace un ratito. Bien, y terminando con el material que yo les pasé, dice, podemos clasificar a los conceptos normativos en 4 grandes grupos, de acuerdo a su origen. Tenemos los que son indemnizatorios, beneficios sociales, los que están dispuestos por los convenios colectivos de trabajo o por disposiciones legales. Lo que son indemnizatorios, y acá, por ejemplo, tenemos la indemnización por preaviso, por integración del mes, por antigüedad, el famoso artículo 245, por vacaciones no gozadas, por enfermedad, accidente o indemnizaciones agravadas por la ley contra el trabajo, o especiales de los convenios colectivos de trabajo. Respecto a este punto indemnizatorio, estos conceptos que yo leí recién, después, más adelante, vamos a ver uno por uno cómo se liquidan y cómo se cargan un recibo de sueldo, ¿sí? Por ahora es para que ustedes lo tengan visto, ¿sí? Beneficios sociales es el artículo 103, y se refiere a los gastos médicos, a los adicionales y obras sociales, y etc. ¿Sí? Los que están dispuestos por el convenio colectivo de trabajo, bueno, la misma palabra te lo dice, son las condiciones particulares dispuestos por estatutos profesionales o los llamados convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Y por último, las disposiciones legales que se refieren a las suspensiones, las prestaciones complementarias, que son no normativas, y asignaciones no normativas establecidas por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Bien, de esta forma terminamos con la lectura del material de hoy. ¿Sí? No es tan largo, pero bueno, hecho para que lo puse acá para que ustedes traten de entender el contenido.